Síntesis de proteínas. Es el tema que vamos a ver a continuación y nuestro grupo está conformado por Mercedes Acuña, Laura Saray, Estefanía Sarmiento y Cristina Soto. En la síntesis de proteínas o en este trabajo de síntesis de proteínas tenemos como objetivo reconocer las etapas de la biosíntesis de la proteína mediante un modelo tridimensional para identificar las fases que intervienen en la traducción de una proteína. El descubrimiento de que la información genética está codificada a lo largo de una molécula polimérica, el ADN, compuesta de solo 4 tipos de unidades monoméricas, las cuales también se le conoce como bases nitrogenadas, fue uno de los principios o de los principales logros científicos del siglo XXI. Estas bases nitrogenadas son conocidas como citosina, guanina, adenina y uracilo para la cadena de ARN. Citosina, timina, guanina y adenina para la cadena de ADN. Se ha dilucidado la vía de información básica, es decir, el ADN que dirige la síntesis del ARN, que a su vez dirige y regula la síntesis de proteína. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos orgánulos y ácidos ribonucleicos que actúan en el citoplasma, en el caso del ADN, y en el ribosoma para el caso del ARN. Esta síntesis de proteína, el ADN o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso de algunos virus. El nombre viene de su estructura, ADN. La estructura de nucleótidos. El ADN tiene una parte central con azúcar y un fosfato a las que se enlazan a unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el núcleo nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, nombradas normalmente como A, C, T y G, como lo vimos anteriormente, y el orden en que se combinen una después con la otra es lo que dará origen a la proteína. También están formadas en 2 grandes grupos que son las pirinas y las pirimidinas. Bases nitrogenadas o estos nucleótidos están formados también por bioelementos esenciales como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el fósforo. Estas bases, adenina, citosina, timina y guanina, también cuentan con grupos funcionales como grupos aminos, anillos aromáticos, grupos cetónicos y metilo. Fase de activación. En la síntesis de las proteínas es importante hablar de la duplicación del ADN, teniendo en cuenta que los genes se organizan linealmente y se agrupan formando estructuras llamadas cromosomas en el núcleo de la célula. Los cromosomas están formados de cromatina, que es la combinación del ADN con proteínas, y además la cromatina tiene una unidad fundamental que es el nucleosoma, y esta es la forma de organización del ADN en las células eucarióticas. También hay un tipo de proteína que se encuentra en los cromosomas y les da forma y además ayuda a controlar la actividad de los genes. Se llama las histonas y se unen al ADN. Tengamos en cuenta también que los monómeros son fragmentos que ayudan a unir largas cadenas de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. Y también están los polímeros, que son formados por monómeros unidos a través de diferentes enlaces, como covalentes, peptídicos y glucosídicos. Es importante resaltar que la cadena del ADN contiene aminoácidos, y cada 3 nucleótidos van a formar un aminoácido o un codón. Y los nucleótidos están formados de azúcar, de una base nitrogenada y de un fosfato. Y en la duplicación del ADN
participan diferentes enzimas. Tenemos la topoisomerasa, que es la que permite que el ADN madre empiece a duplicarse. También participa la helicasa, que es la que desenrolla la doble hélice, y luego también la ADN polimerasa 3, que es la que alarga ambas hebras del ADN. Y esto permite entonces así que se duplique el ADN. Ya con todos estos conceptos mencionados, nos vamos a la etapa de transcripción. En esta etapa siempre hay una enzima ARN polimerasa que se desplaza en dirección 3' a 5' sobre la hebra molde. En su recorrido por la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra de ARN mensajero. Esta enzima es capaz de crear 3 tipos diferentes de ARN, los cuales son ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia. Todos estos tipos de ARN son importantes para construir seres vivos a partir de proteínas. La transcripción del ARN mensajero tiene 3 etapas fundamentales, las cuales son iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia del ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. Existen secuencias de base nitrogenadas en el ADN llamadas centros promotores, que indican a esta enzima dónde debe iniciar la transcripción o copia en forma de ARN. La ARN polimerasa se une a estos centros promotores y forma una burbuja de transcripción donde en cooperación con otras enzimas comienza a desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Aquí podemos visualizar las hebras desenrolladas en la burbuja de transcripción y se les ha asignado un color específico a cada base nitrogenada para mayor reconocimiento. Recordemos que el ADN, cada una de las bases nitrogenadas, hace pareja con otra base específica en la otra hebra. En el ADN, las parejas son adenina-timina, guanina y citosina. Estas bases siempre se unen a través de puentes de hidrógeno. Pero en la transcripción, estos se rompen por la acción enzimática y en la burbuja de transcripción se construye la cadena única del ARN en sentido inverso, al molde, es decir, 5' a 3'. En esta etapa de iniciación, la ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos o nucleótidos del ARN y la enzima seleccionada dentro de la célula aquellos que correspondan a cada una de las bases nitrogenadas del molde. Debemos tener en cuenta en la anterior explicación cuando se menciona que la adenina es sustituida por un uracilo. Entonces, el ARN polimerasa se encuentra una adenina en la hebra molde y coloca un ribonucleótido que tenga uracilo en la hebra del ARN. Cuando hay suficientes ribonucleótidos y la cadena del ARN no se rompe, la ARN polimerasa se libera del promotor y sucede la elongación. El ARN mensajero lleva la información a los ribosomas, que lo utiliza para sintetizar proteínas con la ayuda del ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en el código genético, que es el lenguaje biológico. Tiene unas secuencias de bases nitrogenadas y para formar una palabra se necesitan 3 bases nitrogenadas o tripletes, que es llamado codón. El codón es una secuencia de 3 nucleótidos de ADN o de ARN, que corresponde a un aminoácido específico. Un codón de inicio A o G marca el comienzo de la proteína y lo finaliza con UAA. Los nucleótidos son el eslabón de la cadena de ADN y está conformada por una base nitrogenada, guanina y citosina, un azúcar y un ácido fosfórico.
Varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido y por eso se dice que hay codones sinónimos. La traducción se inicia con la unión de ARN mensajero a ribosomas a partir de un triplete o codón que usualmente es adenina, uracilo y guanina, AUG, y también se traduce en un aminoácido, metionina. Podemos ver aquí que el ribosoma abarca 2 codones de ARN mensajero que se van a acoplar a 2 de ARN de transferencia. El ARN de transferencia, que parece una ficha de rompecabezas en un extremo, coincide con un codón de ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. Es así que se convierte en transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando esto ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácidos en otras síntesis de proteínas. Este proceso continúa y se sigue encadenando hasta llegar a un codón de finalización que corresponde a no tener aminoácidos, es decir, llega a su fin. Traducción. Es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. En el citoplasma de la célula, el ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero en grupos de 3 bases para ensamblar la proteína. Las letras A, G, T y C corresponden a los nucleótidos que se encuentran en el ADN. Dentro de los genes que codifican para proteína, estos nucleótidos están organizados en palabras de códigos de 3 letras llamadas codones, y el conjunto de estos codones constituye el código genético. En el caso del ARN mensajero, este conjunto de 3 letras se llama codón, pero para el ARN de transferencia se llama anticodón. Esos y entre ellos dos es que ocurre el ensamble cuando él considera que el aminoácido que acaba de codificar es correcto. La información genética dentro de la secuencia del nucleótido del ADN se transcribe en el núcleo hacia la secuencia de nucleótidos específicos de una molécula de ARNs. Varias clases de ARN se combinan para dirigir la síntesis de proteínas. La información genética fluye desde el ADN por la transcripción y pasando al ARN mensajero, quien hace la traducción con la síntesis de la proteína. Esta traducción no se hace con letras individuales. Las 3 letras y el lector en este caso se llama un ribosoma. Este lee a lo largo el ARN y detecta cuáles son estas letras por debajo de ella. Cuando se detecta cuáles son estas 3 letras, decide cuál aminoácido debe colocar. Y es el que se suma a la creciente cadena de aminoácidos, que en este caso estos vienen siendo los aminoácidos, o sea que inicialmente este fue el primero que salió y estos comienzan a unirse en la cadena polipéptida que va a terminar siendo una proteína. Estas letras del ARN mensajero se llaman codón y cada uno de los códigos de un codón codifican para un aminoácido diferente y finalmente los aminoácidos son una cadena para ensamblar una proteína. Los ARN mensajero y de transferencia permiten traducir la secuencia de bases de un gen en una secuencia de aminoácidos de una proteína. Conclusiones. Al realizar la representación de la síntesis de las proteínas y de los ácidos nucleicos, se reconocieron estructuras biomoleculares como los cromosomas, los nucleótidos y la diferenciación entre las bases nitrogenadas, que pueden ser de 2 tipos, púricas y pirimidínicas, que derivan respectivamente de la purina y de la pirimidina. Otro aspecto relevante de las proteínas es que se componen de una o más cadenas largas de aminoácidos cuya secuencia corresponde a la secuencia del ADN, el gen que lo codifica. Las proteínas desempeñan gran variedad de funciones en la célula, incluidas las estructurales,
mecánicas, bioquímicas y de señalización celular. En las imágenes y en la sustentación teórica se presentan los ácidos nucleicos, que son biomoleculares y su principal función es transmitir el material genético de los organismos. Su nombre tiene como base el azúcar que lo conforma, puesto que para el ADN hace parte la desoxirribosa y para el ARN la ribosa, además de las bases nitrogenadas y los fosfatos presentes en ambas estructuras. La información genética es almacenada y transmitida por los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que son macromoléculas resultantes de la polimerización de un número elevado de nucleótidos. Se evidencia además la transcripción del ARN mensajero. Tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación, que llevan la información de los ribosomas, que lo utilizan para sintetizar proteínas con ayuda del ARN de transferencia. Para nuestro proyecto vamos a trabajar este tubo de cartón que normalmente viene en toallas de cocina que utilizamos en casa o en los rollos de papel aluminio, también los encontramos. Vamos a utilizar unos palillos de madera que pues tenemos en casa y casi siempre sirven por lo que son de colores. Lo hemos utilizado en varias ocasiones para hacer enlaces porque tienen como una puntica, entonces permiten como manipularlos más fácilmente. Estos son, pero después los vamos a cortar así para que nos sirvan para la cadena de ADN para poderla realizar. Pegamento, que puede ser silicona, en nuestro caso vamos a utilizar pegante instantáneo, pues para que quede como más rígido y no se vaya a despegar al manipularse. Entonces, estos serían nuestros implementos. Además de los elementos anteriores, vamos a utilizar para la fase de traducción algunas semillas que ya hemos utilizado en videos anteriores y para el ARN transmisor vamos a utilizar unos alambres que se pueden moldear fácilmente para poderle dar una figura a este. Estos materiales didácticos, una de las fases que podemos realmente mostrar todo lo que son la síntesis de las proteínas, podemos, digamos, en el caso de enseñar cada una de las fases que hemos visto anteriormente. Entre esas, la traducción. ¿De qué forma? Acá tenemos el ribosoma, que está en 2 subunidades. Una se viene para la parte de abajo de la cadena del ARN y la otra se ubica realmente donde está el cap, el extremo o la estructura cap del extremo, y se une al 5', que es donde realmente inicia todo, como ya lo vimos. La subunidad del ribosoma más grande está dividida en 3, que es la parte A, la parte P y la parte E. La parte P pues es muy importante porque digamos que aquí es donde va a venir el ARN transmisor y se va a ubicar ahí inicialmente en la parte P. Ahí va a alojar el aminoácido, y si es correcto, entonces él se empieza a crear esa información que él trajo del codón. Si es correcto, empieza a formar el aminoácido. Después llega otro haciendo exactamente lo mismo, y mientras que es estudiada, se aloja en la parte A. Como esta es correcta, también si es correcta se queda, si no, por lo contrario, ella sigue buscando, pero ella se queda aquí en la parte P. Cuando esto ocurre y estos dos comienzan a unirse porque son correctos, ahí ya comienza a formarse el enlace peptídico. Entonces, como esta es correcta, entonces esta
pasa a la parte, el ribosoma se corre una tripleta porque él va a seguir codificando. Entonces este que estaba en la parte E pasa a la parte E para luego ser liberado y siga cumpliendo con la misma función. Acá tenemos ya nuestro primer aminoácido. Luego viene este y hace exactamente la misma función con el siguiente codón, porque recordemos que ya los codones no se van a llamar en letras, sino que van a tener sus propios nombres. Como aquí ocurre lo mismo, entonces comienza a liberarse el otro aminoácido y vuelve nuevamente, se corre una tripleta, el ribosoma, y así hasta ir liberando los aminoácidos. ¿Qué pasa? Que cuando él llega a la parte de terminación, ya sabe que ahí es donde corta y entonces se forma una proteína. Ese enlace polipéptido termina siendo una proteína. Estos son los elementos, con estos son los que escogimos para enseñar la síntesis de la proteína y cada una de sus fases. Aquí tenemos nuestra cadena de ADN ya con el material reciclable y que queda como material didáctico para poder enseñar las fases de la síntesis de la proteína. También tenemos o cómo lo vamos a hacer en el caso de los elementos que logramos elaborar con el material reciclable que está el alambre, indicándonos el ARN transmisor o de transferencia, ¿verdad? Tenemos también un ribosoma hecho en cartón, una cadena de ARN, una cadena de ARN mensajero, nuestros aminoácidos que al final terminan siendo una proteína.